tenemos la visita de Víctor Hugo Balda, Víctor Hugo Balda Antelo. Él tiene una enorme trayectoria en la bioética. Les vamos a contar solo algunas de las cositas que ha hecho, que son muchísimas. ¿Y por qué les contamos quién es? Porque queremos que vean el camino transitado y desde ese camino y desde esos logros cosechados poder entender por qué mira el mundo diferente, por qué utiliza la bioética y por qué nos va a contar una propuesta en la que estuvo trabajando y sigue trabajando para que podamos conocer de cerca y para que podamos también acompañar en la reflexión. Así que Víctor Hugo Balda es ingeniero civil industrial, es bachiller en filosofía y magíster en administración de empresas. Además, está dando los últimos pasos de su doctorado en estudios de empresa, con una investigación centrada en el diseño de modelos asistenciales hospitalarios que tienen como novedad que están centrados en la persona. Su trabajo se orienta al diseño de modelos asistenciales aplicados, integrando razonamiento clínico, gestión de riesgo y trazabilidad del proceso asistencial en el marco de un modelo especial que es el Access Personal. Su línea de investigación articula pensamiento clínico, gobernanza asistencial y gestión operativa, con énfasis en la coherencia del proceso asistencial y la validación estructural de las decisiones clínicas. En este contexto desarrolla el concepto de inteligencia clínica institucional, el cual trabajó y sigue avanzando y está orientado a estructurar y a constatar el razonamiento clínico en entornos hospitalarios muy complejos. También queremos contarle que el camino empezó hace mucho tiempo y tiene más de 20 años de experiencia en la dirección y en la gestión de organizaciones de la salud y se desempeña como director general, bueno, no es una novedad, ahora nos va a contar un poquito de su trabajo, en entornos hospitalarios de alta complejidad como lo hace actualmente. Su trayectoria integra investigación teórica, aplicación práctica y desarrolla modelos que se pueden implementar en contextos reales de atención hospitalaria. También fue catedrático universitario durante 10 años en áreas de gestión, de operaciones y de ética. Participó como expositor en muchísimos congresos nacionales e internacionales, como los de la UCA, y siempre siendo expositor en temas de bioética, de salud y gestión hospitalaria. Su trabajo combina investigación, práctica directiva y desarrollo de modelos aplicados orientados a fortalecer la coherencia del proceso asistencial y favorecer decisiones clínicas más seguras y además oportunas en beneficio de la persona. Para terminar esta presentación y avanzar, nosotros hoy vamos a compartir este tema novedosísimo que se titula De la autonomía aislada a la inteligencia clínica institucional. ¿Por qué la medicina del siglo XXI ya no puede depender solo del criterio individual? Y como siempre hacemos con Gerardo, que está a mi lado, elegimos una frase, ¿sí?, que escribió Víctor Hugo y que dice: cuando la carga cognitiva no recae completamente sobre una mente aislada, el médico puede concentrarse en aquello que ningún algoritmo resuelve: la comunicación, el discernimiento prudencial, el acompañamiento del sufrimiento. Así que rescatando esta frase que nos marca el espíritu de este trabajo, voy a dejar de compartir para darle la bienvenida a nuestro referente de hoy, Víctor Hugo Balda. Muchísimas gracias por sumarte generosamente a este espacio e inaugurar las tertulias 2026. Muy buenas noches. Quiero agradecer de corazón a la Universidad Católica Argentina, al Instituto de Bioética, dependiente de la Facultad de Medicina, y muy particularmente a Gerardo y a Silvia por la cercanía, la forma que tienen de invitar a las personas, la forma que tienen que tratar a las personas, y además por esa historia que ha contado Silvia, que les digo del corazón, es obra del Señor. Hoy
voy a exponerle, como decía Silvia, un poco de la línea de investigación que estoy trabajando en mi doctorado, que tiene que ver con el pensamiento clínico. Y si también voy a utilizar la presentación con las diapositivas para intentar y lograr ceñirme a los tiempos que me ha pedido Gerardo. Entonces, tal vez no sea una explicación completa para ceñirnos a los tiempos, pero sobre todo porque quiero invitarlos con toda humildad a pensar juntos hoy, en este tiempo de la tertulia. No va a ser una exposición, no va a ser una enseñanza para nada, porque por supuesto estamos aquí con grandes expertos en el tema, solo es compartir y que pensemos juntos esta horita y una hora y algo en este tema. Gracias Gerardo, gracias Silvia. Gerardo, ¿querés contarnos? No, a ver, Víctor Hugo, me une una amistad con él hace unos años compartiendo algún congreso en Paraguay. No dijimos que él es de Bolivia. Él es el director general del Hospital Sí, Católico en Santa Cruz, en Bolivia. Así que bueno, la verdad que nos une una amistad y una hermandad de países, así que, digamos, hemos compartido también muchas discusiones bioéticas de pacientes a la distancia y con resultados de todo tipo, variante, interesante y que se puede hacer utilizando la tecnología. Así que, bueno, Víctor también nos ha compartido en algún momento en un congreso nuestro alguna presentación de la tecnología en el hospital y hoy queríamos presentarles un poco esta mirada particular con esta temática que nos plantea y en base a eso hacer nuestro análisis bioético de la situación. Así que bueno, Víctor, muchas gracias por la disponibilidad y dispuestos a escucharte. Perfecto, Gerardo, gracias por invitarme a un escenario tan de alta calidad técnica y científica, donde vamos a reflexionar sobre ciencia y sobre bioética y sobre todo sobre la dignidad del ser humano, que es lo que nos importa al final de cuentas en el fondo. Entonces voy a compartir la presentación. Perfecto. Esperen un ratito. Aquí me voy al Zoom, hago compartir. Aquí, voy allí, share, pongo la presentación. Perfecto. Se ve perfecto, así que Bien, comienzo entonces, sí, comenzamos señor. en realidad a pensar juntos sobre el tema. Como lo decía, el tema hoy a invitar a la reflexión es de la autonomía aislada a la inteligencia clínica institucional. Y quiero comenzar con una pregunta, que reflexionamos esta pregunta que voy a plantear. Los modelos asistenciales actuales, nuestros modelos asistenciales, ¿están realmente centrados en el paciente o es solo una declaración? ¿Es un principio real que se pone en práctica en nuestras instituciones o solamente es una declaración? Es un tema importantísimo para todo el sistema de salud, pero también en particular a este microproceso que voy a plantear y que vamos a pensarlo juntos. Si es un principio real que debemos aplicar en nuestras instituciones, la segunda pregunta que les planteo es, ¿nuestras estructuras están realmente diseñadas para centrarse en el paciente? Si la respuesta a esa pregunta también es que tal vez, ahí planteo una tercera pregunta. ¿Dónde está realmente centrado nuestro modelo asistencial? ¿Nuestro modelo asistencial está centrado realmente en el paciente persona
o tal vez sigue centrado en nosotros, en el personal de salud, y no realmente, como dice la misiva y dice el lema, medicina centrada en la persona. Son preguntas que debemos profundizar, porque ahí sale todo lo que viene después. Si la respuesta en nuestros corazones y en nuestra mente es que sí queremos una medicina y un hospital y una gestión hospitalaria centrada en la persona, debemos preguntarnos cómo aseguramos que todo el sistema actúe en beneficio de la persona, del paciente, de su entorno. ¿Cómo estructuramos los procesos asistenciales, la arquitectura del sistema y la forma en que tomamos decisiones en todo el sistema hospitalario? Me voy a referir ahora, si me permiten, en una parte del sistema de salud que son los hospitales, que es donde yo me desempeño. Y ahí otra pregunta más. ¿Qué elemento es crítico, fundamental para que ese sistema interrelacionado con actividades, con procesos, con actores, funcione? Y la respuesta que yo he encontrado es que es el pensamiento clínico. Por supuesto que no es suficiente el pensamiento clínico porque tiene estructura, hay sistemas, obviamente el pensamiento clínico actual solo, y eso vamos a ver hoy, se desarrolla a través del médico o de las juntas médicas, pero obviamente hay enfermeras, ¿no? Hay la parte administrativa, hay la parte de soporte, pero el disparador, el centro, es el pensamiento clínico. Y si el punto de partida, que es el pensamiento clínico, es incorrecto, todo el proceso clínico se desvía. Es decir, si el pensamiento clínico es efectivo, es seguro, es eficaz, y el sistema que lo acompaña es seguro y eficaz, el resultado en el paciente va a ser bueno. Pero si yo tengo un sistema que acompaña al pensamiento clínico bueno y el pensamiento clínico no es suficiente, el diagnóstico se va a orientar mal y todos van a trabajar en función de ese diagnóstico equivocado. El tratamiento va a perder eficacia. El sistema, si es bien diseñado, lo que acompaña al pensamiento clínico va a correr como una sinfonía estructurada, bien eslabonada, pero va a irse en la dirección equivocada. Por consiguiente, es tan importante el pensamiento clínico que un error en ese punto se amplifica de manera exponencial en todo el sistema. ¿Dónde se originan realmente las decisiones clínicas? ¿Y qué tan confiable está ahora en nuestro sistema actual? La evolución del paciente, obviamente, podríamos considerarlas, tal vez, me gusta verlo como ingeniero, como el ciclo de Deming, ¿no? Se planifica, se actúa, se revisa y se vuelve a evolucionar para que esa rueda de Deming, ese ciclo funcione, el ciclo concéntrico, para mejorar al paciente. Y ese inicio es el pensamiento clínico. Pero aquí les hago una pregunta muy importante para que la pensemos juntos. Ese pensamiento central, disparador, medular, actualmente es un pensamiento suficiente. Es robusto en contextos de alta complejidad, como hospitales de tercer nivel, donde hay terapia intensiva compleja. Tal vez para un consultorio, solamente la mente humana sea suficiente, pero para entornos donde hay mucha complejidad, donde los pacientes son críticos, complejos, de alto riesgo, mi pregunta ¿es suficiente ese pensamiento? ¿Es robusto actualmente en casos de alta complejidad? Y ahí quiero
irme a una evidencia de la neurociencia. Cowan en el 2001 demostró que el ser humano puede manejar entre 4 y 5 variables al mismo tiempo sin generar sesgos. En el 2019 otro autor, Wirauer, dijo entre 3 y 5 variables. Unos estudios 2005 mencionaban justamente específicamente para el tema clínico de salud que mientras mayor es la carga cognitiva, el rendimiento baja y el razonamiento disminuye para ser adecuado. Fíjense que en temas de paciente complejo estamos en más de 20 variables clínicas simultáneamente, al menos 20, ¿eh? Por consiguiente, tenemos una brecha estructural entre mente del médico y la clínica del paciente. En mi estudio en estos años he visto que no es falta de conocimiento. Obviamente, la investigación y el desarrollo científico tiene muchos retos todavía en el futuro, por supuesto, con nuevas patologías y antiguas, como el cáncer, por ejemplo. Pero principalmente en nuestros hospitales actuales, el problema que estoy mencionando no es falta de conocimiento, sino una limitación estructural del pensamiento humano. Fíjense, esa limitación del pensamiento humano, porque no somos dioses, somos humanos, se une a un tema del sistema hospitalario de las unidades. Por ejemplo, hay sobrecarga cognitiva. Y cuando hay sobrecarga cognitiva, se distorsiona el razonamiento. Cuando hay muchos elementos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en terapia intensiva tenemos X paciente, el paciente está siendo el médico especialista, el terapista, el análisis del paciente, hay un paciente se descompensa, tiene que hacer reanimación, después tiene que conversar con los médicos, tiene que explicarle a los residentes. Y dice la neurociencia que cuando hay esos elementos, el razonamiento no se paraliza, sino que se adapta, encontrando salidas que tal vez cierran prematuramente la decisión médica o la hacen tardía la oportunidad. Por consiguiente, en mi perspectiva, el problema no es del conocimiento solamente, o sobre todo, no es falta de información, ni tampoco es falta de capacidad de los médicos, sino es la falta de una arquitectura de razonamiento médico. Y no es un tema anecdótico puntual, sino es estructural. Como decía anteriormente, el problema no es el conocimiento para mí, sino la arquitectura del razonamiento. Por consiguiente, me he cuestionado durante estos 20 años si la autonomía aislada del decisor actual es suficiente o no para una medicina centrada en la persona para el bien real del paciente. Por supuesto que el médico es el protagonista y en este modelo que yo estoy desarrollando sigue siendo el protagonista. Fíjense que en el mundo actual tenemos hospitales de Shanghái que supuestamente están con pura inteligencia artificial. Un extremo que creo que no va a ser viable, que pienso que no es ético, pero tampoco en la práctica no va a ser viable. Pero también a veces tenemos, y creo que es bueno reconocer lo que trabajamos en salud, que a veces no creemos que somos casi dioses para tomar las decisiones solos. Y a veces nos enojamos cuando alguien nos quiere ayudar a tomar decisiones. Por eso pienso yo que actualmente el pensamiento clínico aislado de solo el médico no garantiza consistencia ni trazabilidad suficiente. Ahora, en este modelo cambia el significado de la autonomía del médico. No se elimina para nada, se fortalece, pero no puede ser una libertad irrestricta, sino que tiene que ser una libertad argumentada.
Nuestro pensamiento clínico debe ser argumentado, debe ser profundizado, debe ser el arte. Y ahí entra el marco institucional de evidencia. Fíjense, querido amigo, permítame que le llame así. En el hospital, en los hospitales actuales, especialmente los más desarrollados en el mundo, está institucionalizado todo, proceso, guía, protocolo, pero tal vez el pensamiento clínico sigue estando invisible, sigue estando solo en el médico aislado que a veces se siente solo y agobiado y que no se contrasta en tiempo real. Les muestro aquí, queridos amigos, en mi perspectiva, cómo veo el modelo actual hospitalario yo y cómo es el que veo, el que lo pongo en mi línea de investigación. El modelo actual obviamente genera mejora cuando existen estudios de casos, existen auditorías clínicas, pero la mayoría de ellas, por no decir todas, pasan ex post. El impacto no se traduce en el paciente inmediato, sino en lo venidero. Son mejoras que si se implementan bien, mejoran la calidad del tratamiento en futuros pacientes. Lo que yo estoy proponiendo es un modelo que se intervenga en tiempo real, que acompañe al tomador de decisiones, el médico especialista en tiempo real, y que tenga un impacto inmediato en el paciente que está siendo tratado en ese momento. Ahora quiero mostrarle cómo pienso que puede ser esa solución para que la pensemos juntos. Yo he desarrollado este ecosistema, todo esto lo estoy implementando en el Hospital Católico. ¿Cómo hago para que esa medicina centrada en la persona se traduzca en la estructura? En un sistema de círculo concéntrico, de células concéntricas, con el paciente en el centro y con un principal núcleo asistencial donde están los actores tradicionales y fundamentales que creo que por más guía que haya no van a reemplazar a los médicos ni a la enfermera. Está el médico y la enfermera, pero hay nuevos actores, como por ejemplo el gestor de servucción. Uno de los elementos que yo he visto en mi vida hospitalaria, 20 años siendo ingeniero, es que a veces el mundo de la salud no estamos aprendiendo de la ciencia administrativa de otras industrias. No estamos haciendo un buen benchmarking a otras industrias. Por ejemplo, el tema de la servucción, la producción del servicio. Nosotros como hospitales producimos servicios médicos y por consiguiente tenemos que manejar esos factores y a veces no se llegan a manejar. Por eso he planteado a un gestor de servucción. Otro de los elementos es la trazabilidad en tiempo real de los riesgos, el operador centro comando, y aquí es donde nos vamos a centrar hoy, o lo que queda de mis minutos. Pero además, fíjense que hay una célula de asistencia directa donde la psicóloga y el agente pastoral actúan directamente con el paciente. En este entorno, en este ecosistema, existe el pensamiento clínico seguro y eficaz. Este pensamiento es capaz de disparar diagnósticos y tratamientos y que hasta el momento, puedo equivocarme, por eso estamos aquí, no fue diseñado institucionalmente, ha sido hemos dejado solo al médico, no lo hemos acompañado para la toma de decisiones lo suficiente y científicamente hablando. Y ahí planteo lo que es la inteligencia clínica institucional. En las diapositivas anteriores he hablado un poco de la autonomía aislada del médico.
Ahora planteo la segunda parte, la inteligencia clínica institucional, que permite un razonamiento estructurado, contrastado, trazable, que sea sustentable y defendible. Tenemos muchas guías, por ejemplo, por nombrar una plataforma que utiliza mucho Estados Unidos, por ejemplo, el UpToDate, y hay muchas otras. Pero un médico en el momento crítico, donde está con los pacientes, donde está cara a cara con la persona que debe cuidar y tratar, a veces no se acuerda de las guías y lo tiene intrínseco en su formación, en su práctica, pero a veces solamente comienza a hacer, digamos, de su experiencia, pero no profundiza científicamente, tal vez. Me imagino que hay varios médicos aquí, especialistas. Por eso quiero pensar juntos. Esta inteligencia clínica institucional debe favorecer las decisiones oportunas y seguras, con evidencia científica, actualizada, validada, como estándar institucional. Ahora, esta ampliación del razonamiento clínico, ¿qué debe hacer? Debe integrar más variables. Hemos dicho que la neurociencia humana cualquiera, sea médico o no, solo puede manejar 5 a la vez, 5 variables. Este sistema debe permitirnos integrar esas otras variables de enfermería, de clínica, para que tenga mayor amplitud en el pensamiento. Debe permitir contrastar hipótesis en tiempo real, porque todos nos podemos equivocar. Y hasta el momento, las correcciones vienen cuando pasa algo malo, achacan de negligencia y tienen que hacer la auditoría médica al médico, que en el momento real estuvo tomando decisiones. Fácil es hacer auditorías a posteriori, cuando las cosas no están calientes. Por eso, este método también ayuda, o este modelo ayuda al médico. Le permite evitar omisiones, incoherencias, le permite corregir el razonamiento. Y por consiguiente, podríamos decir que el sistema también piensa, detectando desviaciones, activando revisiones anticipadas, porque puede suceder que en la revisión del servuctor que planteo, o en las revisiones actuales de los jefes médicos por servicio, se vea que un paciente no está mejorando. Pero ahí hay dos alternativas: que no mejore realmente porque su cuerpo no lo permite, en términos porque hay personas que no son médicos también aquí, por eso hablo en términos más coloquiales, pero puede ser porque hay algún elemento que el médico no ha considerado en su evolución, en su diagnóstico, en su tratamiento. Por consiguiente, necesitamos ampliar ese pensamiento, acompañar la toma de decisiones. Y la estructura básica que estamos implementando aquí, hemos creado el Centro de Inteligencia Clínica, que es una unidad cibernética de pensamiento clínico, donde utilizamos la nueva tecnología como la IA generativa dialógica, que antes no había, por eso tal vez no se podía hacer este seguimiento, este pensamiento ampliado en tiempo real antes de la inteligencia dialógica. Pero no solo la máquina, no solo el algoritmo, sino un médico junior, un par ordenado entre la persona y la inteligencia artificial cibernética. Y no solamente con las respuestas de la IA generativa, sino anclado en guías y evidencia científica. Y además, con comunicación permanente con el médico tratante, que sigue siendo el decisor final. Esto produce razonamiento clínico estructurado, alternativas diagnósticas y terapéuticas, y detecta incoherencia. Ahora, ¿qué pasa cuando esta unidad cibernética no se pone de acuerdo con el médico decisor? Se escala a la gobernanza. ¿Para qué? ¿Para instruir la aplicación? No, sino para resolver la divergencia con elementos basados en evidencia
y en la realidad de cada paciente con sus circunstancias individuales. Por eso, aquí hablo de la inteligencia artificial como espejo cognitivo. Esta herramienta creo que es importante sacarle el mayor provecho sin caer en temas que dañen a la persona, sino que siempre lo ayuden. Esta inteligencia que va dentro de la cibernética no es autoridad, no reemplaza para nada el juicio médico, pero sí expone las incoherencias del razonamiento que cualquier persona puede tener y también el médico. Las contrasta con evidencias, con guía, evita un cierre prematuro por los heurísticos que mencionaba al principio con la neurociencia, mantiene el razonamiento abierto mientras el médico estaba trabajando, esta unidad cibernética está trabajando atrás de él para favorecer decisiones oportunas. Fíjense, queridos amigos, cuál es el modelo actual que tenemos y cuál es el modelo propuesto. En el modelo actual, la inteligencia artificial tenemos varias, ¿no?, que se utilizan. Uno de diagnóstico, que hemos hablado la otra vez en la charla que tuvieron en la anterior tertulia, ¿no? El tema que hace lo diagnóstico, ahí el tema si un algoritmo puede o no diagnosticar mejor que la persona. Ese es un tipo de IA. La otra es la predictiva de los riesgos, de los eventos, de la parte infecciosa. La operativa más administrativa, con colas, con turnos. La de documentación clínica, ahora se entra y dice, hágame resumen de tal cosa, antes lo tenía que leer o resumir el médico, ahora le saca la resumen. Ese es otro tipo. Y la otra es el acceso a la evidencia. Pero estas ya están distribuidas principalmente en tareas específicas que colaboran, por supuesto. El modelo propuesto integra la inteligencia artificial en el pensamiento clínico, en esta unidad cibernética entre médico e inteligencia artificial. Permite un razonamiento estructurado en tiempo real, siempre, siempre anclado en guía y evidencia y siempre, siempre con el input y el acompañamiento del decisor final, que es el médico, el que ve el paciente, el que toca al paciente, y además con input de la enfermería, de la seducción, de los familiares. Todo llega a este nodo cibernético para que lo agrupe y en función del decisor pueda tomar aconsejar mejores decisiones. El modelo actual, en mi perspectiva, versus el modelo propuesto. El modelo actual, decisión individual, aislada, que de alguna manera deja solo al médico y pone en riesgo de alguna manera el pensamiento clínico, que si vamos a centrarnos en la persona, lo que tenemos que proteger primero es la persona, el paciente. La intervención principalmente es posterior y no en tiempo real, tal vez cuando el daño se ha hecho, cuando ha habido temas inseguros o tal vez porque no ha avanzado lo suficiente. Es un aprendizaje diferido. Mientras tanto, el modelo que los invito a pensar es una decisión acompañada en tiempo real, mientras el médico está con el paciente. Hay tecnología, por ejemplo, nosotros aquí en el Hospital Católico no somos un hospital que tiene muchos recursos económicos, pero por ejemplo, les voy a contar brevemente cómo hacemos. Utilizamos el WhatsApp. Privado, obviamente, ¿no? El médico manda la evolución, se ingresa a la inteligencia artificial dialógica, la enfermera manda información de evidencia del paciente cada cierto tiempo. La seductora que habla con los familiares, que ve al paciente, que ve una segunda mirada también, todos mandan información a la IA que es alimentada por el médico que está manejando esa IA. Es una decisión acompañada, es una intervención en tiempo real porque se retroalimenta al médico en ese momento. El médico envía, se trabaja, se hace el proceso con la IA, con la guía y se le envía esa retroalimentación al médico para que él la escuche y también le permite que profundice su diagnóstico, su tratamiento. Pero el aprendizaje inmediato. Queridos amigos, quería invitarles a reflexionar sobre esto para debatir en este momento tan importante en la tertulia
Porque si realmente el paciente es el centro de nuestros hospitales o nuestros modelos, tenemos que asegurar la confiabilidad, la efectividad y la seguridad del pensamiento clínico, sin dejar a la persona humana, que es el médico, fuera del sistema como algunos plantean con la inteligencia artificial. Y por consiguiente, el verdadero desafío del hospital contemporáneo no es tecnológico, es principalmente epistemológico y ético, de pasar de una autonomía aislada a una inteligencia institucional que haga seguro, en la medida que podamos, porque al final lo seguro es Dios, que permita ser efectivo y que mueva el sistema disparándolo por los caminos correctos y que se retroalimente permanentemente en tiempo real para el paciente internado en ese momento. Transformar el razonamiento individual en un razonamiento institucional, pero tenemos que tener en cuenta una cosa más. La excelencia clínica no se improvisa. La excelencia clínica se diseña. Muchas gracias, muy interesante, nos quedamos pensando, muy generoso también de tu parte, Víctor Hugo, compartir con nosotros este trabajo, estos pensamientos, esta realidad. Ahí les damos unos minutitos para que tomen nota quienes quieran eh, comunicarse con vos, quienes quieran seguirte, por supuesto. Y ahora sí, además de agradecerte por la claridad y por la profundidad que tiene esta presentación, pensemos que este trabajo nos invita a repensar algo muy central de la práctica clínica actual, que es el modo en que tomamos las decisiones, el lugar que le damos todos los días a la evidencia y el desafío de no quedar atrapados en una autonomía, como decía bien, aislada, y en los protocolos que en general tienden a deshumanizar la atención en salud. Así que muchísimas gracias por esto. Vamos a aprovechar mientras podemos ver los contactos de Víctor para contarles cómo seguimos. Bueno, vamos a capitalizar. Bueno, ahí estamos. Vamos a entrar en la segunda etapa de esta propuesta. Vamos a aprovechar que está acá Víctor Hugo, que escuchamos en detalle su exposición para poder conversar, para poder reflexionar, para poder debatir y para poder preguntar. Y para eso vamos a tratar de no usar el chat, sino de levantar la mano, de ser claros con las reflexiones, con los aportes, con las preguntas, y de escucharnos, tratando de ver qué hay en ese mensaje que estamos recibiendo y sin hacer un uso extendido de la palabra, así todos podemos hablar lo que queremos. Mientras, Gerardo, levantaste la mano, no me da tiempo. Pero para que vean cómo es el mecanismo, es Bueno, para disparar eso. bueno, qué gracioso. Ahí veo que Víctor Hugo está dejando de compartir, por lo menos se cambió el formato de la pantalla. Así que vamos a usar, como dijimos, la palabra y no el chat. Y vamos a aprovechar mientras ahí sí nos empezamos de a poquito a ver todos, a pensar. Y yo, sí, le pedimos si es posible a Víctor Hugo dejar de compartir para vernos Ahorita, todos. perdón, ahorita
no hay problema. Ahí está. Pero sí, mientras ocurre Ahí está. esto, ahí Perdón. está, no, por favor, así también acá en la pantalla, en el aula se ven todas las imágenes de los participantes y nos podemos ir viendo. Eh, Vamos a aprovechar que la bioética personalista, en relación a este tema, nos sitúa entre la ciencia, entre la técnica, entre la persona, nos permite ir jugando con esos ejes para el debate. Y me voy a permitir, no sé, Gerardo, si vos querés, si no yo voy abriendo. Bueno, queremos saber los dos. Queremos Dale, preguntarle dale. todo a Víctor Hugo. Vamos a abrir el diálogo No, con no, algunas preguntas. para darle un poco la orientación que siempre queremos hablar de la bioética, Sí. y entre las cosas que vos estuviste explicándonos, Víctor Hugo, hablaste sobre una situación y yo quiero plantearlo desde la bioética personalista, un principio que manejamos en el trabajo de la bioética, es lo que llamamos el principio de totalidad terapéutico. Vos en un momento dijiste que la sobrecarga cognitiva podía llegar a generar en el equipo actuante una distorsión, y realmente hoy tenemos una sobrecarga cognitiva porque tenemos la información que venimos adquiriendo, el acceso rápido a un celular que nos pueda rápidamente mostrarnos algún tipo, entonces se nos hace lo que vos llamaste una distorsión de la información que puede llevar a una decisión tardía y que es una pérdida de oportunidad clínica. Eso que resumiste muy bien casi al comienzo de tu presentación, que me encantó como lo planteaste, Víctor Hugo, implica que la oportunidad terapéutica a lo mejor no la podemos ejercer adecuadamente si no utilizamos bien la información. Entonces, como el principio de tarea terapéutica intenta ver lo que es realmente útil, adecuado, oportuno, podemos agregar más adjetivos, De calidad. que tengan que ver para la atención del Individualizado. paciente, esta sobrecarga cognitiva no adecuadamente llevada a cabo e informada nos puede traer esta conflictividad. Lo planteo como un tema para que vos, Víctor Hugo, puedas responder, o alguno de nuestros compañeros que también trabajan en la bioética puedan de alguna forma responder. Creo que sí, Gerardo. Vos me decís, sería como me acabo de fijar después de terminar el cronómetro que lo había puesto, me pasé el tiempo. No Así pasa que yo nada. más escucho, y si quieren que responda yo, avísenme para que lo Sí. responda. No. Podés, con esa introducción que hice, podés vos hacer tu análisis, o si no, lo abrimos para que cualquiera, porque como saben, siempre nuestra idea con Silvia de nuestras tertulias son para que la presentación, el trabajo, la oportunidad de alguno de los invitados a las tertulias puedan también enriquecerse con algún aporte de todos nosotros como bioticistas, y a lo mejor darle una vuelta de profundidad. Este es un trabajo que todavía está elaborando. Víctor tiene muchas cosas avanzadas, todo esto es producto de todos sus 20 años de estar dirigiendo el hospital. Entonces tiene un input importante para poder verlo, y con avances importantes. Pero bueno, le estamos dando desde la bioética, a pesar de todos los comentarios que él ha hecho sobre ética y desafíos epistemológicos y éticos que dijo de esta incorporación, le estamos dando también una vuelta con los principios de la bioética. Esa es un poquito la idea. Así que bueno, Víctor, si vos te animás a responder, respondemos. Si no, le damos la palabra al que quiera responder. No, Claro me que parece sí. Claro que solamente 2 minutos. Sí. El cúmulo de información que tiene el médico, y vamos a hablar, por ejemplo, para poderlo aplicar un poco más específico en la terapia intensiva, por ejemplo. Fíjate la cantidad de variables solamente de la clínica del paciente, laboratorio, signos vitales, el tema de la auscultación, el tema de la semiología, las evoluciones,
los medios auxiliares de diagnóstico y toda esa gama que tiene que él absorber para tomar decisiones. Adicionalmente a eso, conversar con la familia, aunque tenga residente e interno, al final es el jefe del equipo en ese momento, tiene que hablar con el paciente y tiene que recibir las quejas o las dudas del paciente. Tiene además múltiples interrupciones en su proceso de pensamiento, porque el terapista no ve un paciente, ve entre 4 y 6 pacientes dependiendo de la normativa del país, y en países donde, por ejemplo, en nuestro país, los hospitales públicos, ve 10 pacientes ese terapista, y ese terapista con su residente o su interno tiene que estar atendiendo a todos los pacientes, y la frecuencia que un paciente complejo en terapia intensiva se descompensa, se tiene que activar las decisiones muy frecuentemente. Entonces, fíjate todo ese conglomerado que tiene el médico para tomar decisiones, considerando además la neurociencia con estos autores serios. Entonces, dejarlo al lado del médico no es bueno para él ni para el paciente. Muy bien, muchas gracias. Vamos con las manos levantadas. Primero María Ángeles y después Fernanda. Hola, buenas tardes. La verdad que es muy interesante el tema que están tratando y yo ahora estaba teniendo un montón de ideas, por ejemplo, desde la bioética, desde la libertad con responsabilidad, el uso de una herramienta como es la inteligencia artificial, que a no ser que vivas haciendo prompt click, usando una inteligencia, como dijo, de ChatGPT, o sea, del WhatsApp, que es muy limitada en cuanto a determinados aspectos, sumado a que eso tiene un costo, ¿dónde está la dignidad de la persona que es atendida y la dignidad del profesional en cuanto al uso de la herramienta? Porque esto es todo base de datos que generamos, que subimos a la nube, porque uno cuando firma las bases y condiciones no sabe qué es lo que está firmado, entrega esa parte de individualidad clínica, personal, sexo, edad, estado clínico, etcétera, etcétera, cuando Latinoamérica no tiene servidores propios que garanticen una cierta confidencialidad. ¿Dónde está o cómo encararía usted este principio bioético de libertad con responsabilidad y la dignidad humana en defensa de la confidencialidad? Yo entiendo la urgencia de la guardia, sobre todo para resolver casos complejos. Trabajo hace 30 años en guardia, se juntan un montón de cosas. A veces uno hace lo humanamente posible, pero ¿dónde quedan estos principios bioéticos? Más allá del principio de totalidad, para resolucionar, dar un criterio clínico o hacer un diagnóstico. A mí me asusta esto, pensar a la inteligencia artificial que nosotros con un prompt click, ni siquiera personalizando la inteligencia artificial, subimos un montón de datos a un servidor que no sabemos a dónde terminan. Entonces, para una clasificación global o desde una bioética global, ¿a dónde van todos los datos? ¿Cómo nos protegemos de esto? Porque hoy a mí como personal de salud me soluciona el tema, me ayuda a tomar mejores decisiones, mejoras para el paciente, pero no sé si me explico. Sí, María Ángeles, muchas gracias. Víctor Hugo. Sí, no, solamente aclarar una cosa, no es el WhatsApp no es la inteligencia artificial, por supuesto, lo sabemos, no es que corremos la inteligencia, el WhatsApp, digamos, ¿no? Son mecanismos de comunicación, ¿no? Que por supuesto hay que trabajar para la encriptación mayor de eso, ¿no? Ahora, otro elemento importante, y paso enseguida para el tema de la confidencialidad, en todos estos, desde que comenzó 3 años, el tema del auge de la inteligencia artificial, he investigado sobre inteligencias artificiales, que hay que ver muchos expertos también, específicamente médicas, ¿no? Pero no cumplen el objetivo para este modelo. La inteligencia para este modelo no es definitoria, no tiene autoridad médica, por consiguiente tiene que ser una inteligencia artificial
generativa y dialógica, porque tiene al médico, o un médico, ¿no?, a cargo de esa inteligencia artificial, a cargo de esa máquina, y que lo que hace es comparar con las guías médicas, ¿no? En este caso nosotros usamos el UpToDate, ¿no? Entonces, ese elemento es el que interrelaciona. Ahora, por supuesto que se tiene que trabajar muchísimo más en el tema de la confidencialidad en cuanto a ChatGPT, pero hay elementos, hay niveles, usted sabe, María Ángeles, que hay niveles de confiabilidad en el ChatGPT, ¿no es cierto? Ahí está el normal, que ahí lo ve cualquiera, después tiene el otro, y hay los otros que ya tienen mucho mayor nivel de confidencialidad, al menos en los contratos, al menos en los contratos. No se utilizan los ChatGPT, digamos, comunes que utiliza cualquier persona, pero estoy de acuerdo con un tema que hay que plantearlo. Ahora, para mi respuesta mía, ahorita, para ese paciente que yo ingreso al ChatGPT, que no es el normal, sino es el mayor de las suscripciones, salvo ese paciente. En temas de valores y también ética, hay distintas escalas en cuanto a cómo plantea uno la seguridad. ¿De qué me sirve? No estoy diciendo, repito y reitero, estoy de acuerdo con que trabajar en esa parte de la confidencialidad mucho mayor, pero ¿de qué me sirve a mí tener los datos recontra? Por contrato los tenemos, digamos, seguros, no lo metemos a cualquier suscripción, pero ¿de qué me sirve tener datos muy seguros si el paciente en terapia intensiva, por falta de un pensamiento más ampliado, perdonen la falta de utilizar esa palabra que no se dé, más ampliado, se me muere? Entonces, estoy de acuerdo que hay que trabajar en ese tema, pero también, en mi perspectiva, prefiero que exista un riesgo mínimo de la filtración de esa información en grandes servidores y que utilicen para nuevos modelos, que por falta de un pensamiento clínico ampliado se me muere el paciente en terapia intensiva. Doctor, y yo una última pregunta. Y respecto a los María neurotípicos. Ángeles, disculpa. Perdón. Vamos para así participamos todos. Disculpa, María Ángeles. Fernanda, ¿qué estabas? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este tema que ha tratado el doctor Víctor Hugo. Muy interesante, pero bueno, quería hacer un comentario. Uno de ellos es en relación a la primera diapositiva, en donde se consulta si la medicina actual está centrada realmente en el paciente o en el personal de salud. Yo pienso que en realidad está centrado en el sistema. Es un sistema que realmente, por lo menos acá en la Argentina, no siempre nos da la respuesta a los médicos. Puede fallar, puede suceder que en una terapia intensiva haya una hemorragia digestiva y no contemos con terlipresina. Y eso sí genera una sobrecarga cognitiva al médico. Y si bien la inteligencia artificial es realmente una realidad y está, diríamos, acá en la puerta, yo considero que es una herramienta complementaria, pero me resulta muy difícil que un médico de terapia intensiva tenga que recurrir a un método como la terapia intensiva, como la inteligencia artificial, para tomar una decisión que debe ser una decisión rápida en una terapia intensiva, generalmente en donde corre riesgo la vida de un paciente, y que cada paciente es una situación individual. No son todos los que corresponde dentro de una guía. Por supuesto que la guía nos va a dar una orientación, pero no me lo imagino realmente ese uso en una terapia intensiva. Y en relación al uso de la inteligencia artificial en el personal médico, le quería preguntar qué consideración tiene acerca del concepto del de-skilling. Perfecto. En el tema es importante. Gracias. No, gracias. El tema, por ejemplo, el tema de la sobrecarga por el tema del sistema de salud, sin lugar a duda que es fundamental, ¿no? El tema de los medicamentos, pero al inicio de la propuesta, que le presenté la propuesta, le mostré un poco el ecosistema complejo
no complejo, el ecosistema completo, ¿no? El pensamiento clínico está en el en mi modelo, está en el núcleo de pensamiento, en el núcleo central, donde está el médico, la enfermera, no esos actores. Y es un microproceso en el cual interviene el médico, la enfermera, todos los del núcleo. Pero adicionalmente células asistenciales concéntricas, fíjese la extendida, donde los servicios que normalmente lo consideramos de apoyo como farmacia, por ejemplo, existen funciones que se transforman en asistenciales, justamente para asegurarse que existan los medicamentos, que su carro de paro está incompleto, que en el caso, por ejemplo, de infraestructura hospitalaria, a veces solamente usamos para construcciones, ¿no? Y debe asegurarse que la habitación del paciente tenga las condiciones de seguridad, de bioseguridad, de iluminación en ese momento. Por ejemplo, el tema de hotelería, el tema que estar centrados en el tema de prevenir infecciones intrahospitalarias. Entonces ahí está el cambio del conjunto del sistema a un sistema basado en la persona, centrado en la persona. Entonces esos elementos también son muy importantes, pero no han sido tocados aquí en detalle porque estamos en esta presentación, está solo el pensamiento clínico. Ahora, la individualidad, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que es fundamental la individualidad del paciente y no solamente la individualidad, la sacralidad del paciente. Por consiguiente, esa es la ventaja que tiene una unidad cibernética con un médico a cargo de la inteligencia artificial. No es la inteligencia artificial sola. Y además por eso son los datos que llegan al médico que está a cargo de la inteligencia artificial. El médico recibe toda la información individualizada y el médico tratante, el que recibe la retroalimentación, es un diálogo, no es una imposición. ¿De acuerdo? Gracias, Gerardo. Bueno, muchas gracias. Le damos la Gracias. palabra. Perdón. Era Fernanda. Fernanda, gracias, Fernanda. Perdón, no veía el nombre. Ahí Gracias, está. Fernanda. Le damos la palabra a Hernán y después a Gerardo Andrián. ¿Me escucha, doctor? Yo escucho, Hernán. Ah, Gusto bueno, en saludarlo. igualmente, igualmente. No, unas preguntas más sobre el tema del sistema, porque, digamos, el paso de la individualidad y al colectivismo en cuanto a funcionamiento de un sistema alude más al modelo de Luhmann, ¿no? El modelo, a ver, al modelo de la teoría general de los sistemas, ¿sí? Yo por lo menos entendí eso, que digamos está más o menos dentro de esa línea la propuesta suya. Entonces, si esto se nutre, digamos, de los pensamientos, acá después, ¿no? Razonamiento, pensamiento, inteligencia está más o menos como establecido como una cosa, como la misma cosa, lamentablemente no es lo mismo. Pero bueno, eso lo dejamos en el aire. El tema de la teoría general de los sistemas, como en este caso, digamos, los aportes de las partes generan algo que no es la suma de las partes, sino la resultante de un todo que es mucho más que la suma de las partes, ¿sí? Que es lo que yo creo haber entendido. Entonces, en ese tipo de sistema hay un input y un output, por lo tanto, el input sería la situación del paciente, digamos, en una dimensión temporoespacial. Entonces, no estaría, si se aplica la teoría general clásica, no estaría como es el paciente
ocupando la centralidad, digamos, como es del sistema, sino que el paciente estaría en una situación de input y el resultado de la actuación del sistema sobre el paciente se reflejaría en el output. Y por supuesto, digamos, el correspondiente feedback, ¿no? Y por otra parte, si el tema del compliance está incluido dentro del sistema o es un subsistema, digamos, porque en contraposición en lo que se refiere a lo institucional, digamos, si hay un sistema que es la suma de todos los conceptos en aras de un concepto general, tiene que haber un control que generalmente en las instituciones se llama compliance. No sé si está contemplado eso. Esa es mi pregunta. Respondo. Sí, por Gerardo. favor. Sí, 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 sí. claro. Perfecto. A ver, sin lugar a duda, estimado Hernán, este modelo toma de la teoría del sistema, por supuesto. Es un conjunto interrelacionado de partes, que obviamente genera sinergia y todos los conceptos de la teoría del sistema clásica, sin lugar a duda. Pero ¿por qué está todo este pensamiento clínico sobre eficaz? ¿Por qué sí está centrado en el paciente? Este pensamiento, microproceso que le llamamos nosotros microproceso de pensamiento clínico eficaz, está dentro de un conjunto de procedimientos y el núcleo operativo asistencial donde está el médico, la enfermera, están para el paciente. Las células extendidas, la directa, la psicóloga y el agente pastoral atiende a la parte holística del paciente y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué el microproceso de pensamiento clínico eficaz que utiliza el Centro de Inteligencia Clínica, por qué está basado en el paciente? Porque y aquí la diferencia para entenderle bien es un pensamiento médico aislado, solo, ¿no es cierto? Solo, o con juntas médicas posteriores, cuando ya pasó el hecho del paciente. Lo que este sistema hace es que ese médico amplía su conocimiento, amplía su pensamiento más que su conocimiento es el que tiene. Su pensamiento. En todo caso, la ampliación de su conocimiento ingresa nuevamente al sistema. Ese conocimiento se lo plantea de nuevo al médico. O sea, no es que vaya a instrumentalizar el paciente, pasa de nuevo al médico, se lo ayuda al médico a que amplíe. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Hernán? A veces, no sé cómo pasa en Argentina, pero sí he hablado con médicos de Estados Unidos y también pasa allá. ¿Qué pasa? Que a veces, porque el médico, obviamente, en terapia intensiva es un altamente competente, con muchísima experiencia, los jefes de terapia intensiva, ¿cierto? Pero a veces van como automático por la tanta experiencia que tienen. Y a veces pasa, no siempre, pero pasa, que no hay un análisis causal profundo del paciente. A veces se plantean objetivos terapéuticos para el día siguiente y no se mira a largo plazo para el paciente en la semana, por ejemplo, los planes terapéuticos. Entonces, esto permite ampliar el pensamiento, contrastarlo con guías para que ese médico tome mejores decisiones para el paciente y dispare todo el sistema. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Por si acaso, estoy anotando todas las ideas de todos porque las voy a utilizar para mejorar. No se escuchó, Silvia. No se te escucha, tenés apagado, no sé, no funciona el audio. Ahí está, ya lo Perdón. habilitamos, perdón. Perdón, te Dale, toca a dale. vos, Te sí. toca a vos, Ah. Gerardo. A mí me toca, gracias. Sí. Primero quiero decir que con la lectura de
de la síntesis que nos mandaron, yo particularmente quedé felizmente impresionado. Totalmente impresionado por ver digamos, la lucidez, y ya me atrevo a augurarle un éxito total a Víctor Hugo con su trabajo. Hay algo que es lo que vi acá, en las palabras que utiliza Víctor Hugo, ¿no? Es la palabra arquitectura, vacío estructural, estructura. Desde hace años, hace unos 18 o 20 años más o menos, sobre todo ahí en México, se viene trabajando la bioética con el concepto de biopolítica, algo que durante mucho tiempo trabajó el francés Michel Foucault. Si bien él jamás habló de bioética, pero los trabajos de él sobre biopolítica y biopoder están dando mucho que hablar y, digamos, la coincidencia es que los resultados de todos estos análisis no son muy felices, que digamos, en términos de resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que con lo que presenta Víctor Hugo, yo acá lo que veo es la llave como para desandar las consecuencias de esa biopolítica que Michel Foucault lo sitúa a partir de los fines de la década del 50, y que además dice que en los últimos 10 años y los primeros 20 o 30 años del siglo XXI es donde con más fuerza se va a dar esto de la biopolítica. Por ejemplo, ¿por qué digo que Víctor Hugo dio en la tecla con su trabajo? Porque lo que él propone es justamente una solución a toda esta situación que se viene dando, no solamente en bioética. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la palabra arquitectura que utiliza Víctor Hugo, y decimos que es diseñar, proyectar, construir, etcétera, etcétera, es justamente eso el concepto biopolítico, que se desarrolla de manera tal que actúa sobre las relaciones de las cosas y de las personas, no sobre las personas, y a través de actuar en esas relaciones en forma indirecta va modelando no solamente las conductas, sino la forma de participación de entre los distintos estamentos sociales. La estructura es la relación que plantea la biopolítica, es la relación entre los distintos aportes tecnológicos de dominación y control, como la legislación, la educación, la política del Estado, que se reconfiguran y producen a partir del disciplinamiento social, cuyo mayor exponente es el disciplinamiento del cuerpo humano, como producto final de todos estos procesos. Esto en sí mismo significó un nuevo paradigma, estamos hablando de los últimos 60 años, ¿no? Este paradigma, con lo que presenta Víctor Hugo, empieza a romperse, empieza a caer, porque justamente Víctor Hugo sintetiza que se trata de un desafío epistemológico y bioético. Es maravilloso, es maravilloso. Yo no sé si Víctor Hugo sabe o está al tanto de lo que es la biopolítica, pero acaba de encontrar la llave de lo que muchos autores todavía no han encontrado, y yo creo que, por lo menos en mi caso particular, es el primero que tengo la suerte de conocer, ¿no? Porque trae con este trabajo maravilloso una propuesta excelente, paradigmática, con esto del desafío epistemológico, porque justamente ¿en qué cierra todo esto andamiaje filosófico de Michel Foucault? Sintetizándolo en palabras de él, se trataba de eso, de un nuevo paradigma epistemológico que actúa de tal manera que no nos damos cuenta. Y Víctor Hugo ahora está haciendo, como suerte de ingeniería inversa, un trabajo de desarmar esa estructura de pensamiento que no ha sido muy feliz en los últimos 50 o 60 años. Hay muchísimo para decir en base a lo que él escribió, lo que yo escuché. Excelente, Víctor Hugo, excelente, me iluminaste.
se me aclararon un montón de cosas que no tenía claro gracias a vos. Esto como intención a lo mejor no querida en un principio, pero te agradezco tu excelente trabajo y que va a dar pie para muchísimo más. Muchas Bueno, gracias. Gerardo, gracias por el resumen completo con el análisis que hiciste del texto que enviamos. Esta es la forma de enriquecer. No queremos decir que Gerardo es el primo hermano de Víctor Hugo, pero no importa, eso quedaría aparte. Gracias, Gerardo, de verdad, de corazón, me alienta muchísimo. Gracias. No, la verdad, maravilloso. Quiero contarles que estamos ya en cuenta regresiva, así que como algunos nos conocemos, le voy a pedir a Eduardo que tome la palabra y después vamos a darle lugar a María Ángeles, que le había quedado una pregunta también, y ella va a ser la última. Así que vamos a hacer un uso muy provechoso de estos últimos minutos, haciendo las preguntas o los comentarios concretos. Gracias. Eduardo, tuyo. Bueno, quiero felicitar a Víctor Hugo por la posición. Introduce un modelo esto de autonomía versus inteligencia clínica institucional, digamos, totalmente original. Y claramente, ahora viene un poco la crítica, tiene un fuerte sesgo de su formación como ingeniero, digamos, ¿no? O sea, Sí, y sí. no desde la biología. Y ahora lo que quería hacer era el planteo desde la biología, porque él en un momento planteó y mencionó un autor de calidad total, en donde, digamos, lo que importa es el proceso y el tiempo real, más que análisis post hoc, que serían las auditorías, el análisis de historia de mortalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una cuestión, si bien la inteligencia clínica institucional es como una originalidad absoluta, porque el modelo clínico siempre fue un modelo binomial, o sea, paciente enfermo y nada más en el medio, o sea, en el resto era como el apoyo, no un grupo que pensara, por así decir, en forma conjunta, digamos, ¿no? Que sea superior a cada uno, al médico y a cada uno de los individuos intervinientes. El problema que aparece es un problema que se planteó con la medicina basada en la evidencia, donde se equiparó evidencia con, digamos, con el 100% en la estadística. En realidad, no es así. Hay un nivel de incertidumbre en los modelos biológicos, ¿no? Y bioéticos, todos los modelos que empiezan con bio, ¿no? Estamos manejados más por la curva de Gauss, por las posibilidades de ocurrencia del fenómeno, y siempre hay un grado de incertidumbre. Si bien es evidente, jugando con la palabra, que la inteligencia clínica institucional va a disminuir ese riesgo, esa incertidumbre que siempre cuando se toma una decisión uno va a tener. Pero bueno, cómo él plantea ir enfrentar esa incertidumbre, porque en realidad es más allá del atosigamiento del médico clínico, de la falta de un elemento, de todos los elementos que intervienen, más allá de todo eso, siempre está este modelo de incertidumbre que se choca con el manejo en tiempo real. Sí, Gracias. gracias, querido Eduardo. A ver, yo he escrito otro artículo que también está en mi blog que se llama el 2 más 2 no es 4, típico se maneja en el sistema de salud, ¿no? Y ese 2 más 2 no es 4, a veces se lo utiliza como excusa o como respaldo ante posibles malos o digamos, insuficientes pensamientos clínicos. El 2 más 2 no es 4. Lo que pasa con el pensamiento clínico, y permíteme que lo plantee así, y por ahí estoy equivocado, es la teoría del caos. La típica teoría del caos que tal vez Gerardo, porque me anoté aquí, Gerardo, el tema de la
política no la conozco, voy a comenzar a leerla un poco, pero al final de cuentas lo que pasa con la medicina, con la biología, y creo que algo, un poquitito de biología sé, querido Eduardo, porque ya, digamos, como decía Gerardo, voy 20 años acá y estoy metido el 80% de tiempo en el tema asistencial. Entonces, por supuesto, las variables biológicas que tiene el ser humano son tremendamente altas y por consiguiente esa incertidumbre, esa probabilidad se da porque no podemos manejar todas las variables del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, por eso, si no se podría hacer eso, no sería ciencia, solo sería arte. Porque al final, ¿qué es la ciencia según Aristóteles? Conocimiento cierto por causa adquirido mediante demostración. Pero por supuesto que no es determinista el tema del ejercicio de la medicina. Y por consiguiente, el médico, supongamos que el médico envía una evolución y dice, voy a poner un ejemplo que está en mi artículo. Había un médico hipotético que no habían salido los indicadores, el PCR, el PCT, los leucocitos, digamos, un paciente en terapia intensiva bajo conceptos normales. Y él mencionaba que iba a poner antibióticos. Pues estoy reduciendo y para que sea entendible a no médicos también. Entonces, el director médico le menciona, a ver, pero mostrame evidencia. Hemos corrido el centro de inteligencia clínica con todos los datos y en este caso hipotético, él mencionó, ahí ustedes con sus historias clínicas, con sus guías y con sus inteligencias. Por supuesto que, y eso también está claro en el modelo, el centro de inteligencia clínica no determina el tratamiento del paciente, lo determina el médico. Pero el médico, y con esto termino, el médico para separarse de las guías debe argumentar. No debe ser un olor del médico apartarse de las guías. Tiene que ser argumentado. Me aparto, la guía dice A, pero pongo B por esto. Y ahí se soluciona el problema. El problema es que a veces no argumentamos las cosas. Entonces, bueno, estoy de acuerdo. El modelo utiliza y considera la probabilidad del tema clínico-biológico. Perdón, quería agregar al comentario porque mientras estaba hablando recién Víctor Hugo, así como le pasó a este ejemplo que hablaba de terapia, nos pasa lo mismo en bioética. En bioética, el Comité de Bioética Clínica puede emitir un resultado, un dictamen, una recomendación, pero no es obligatorio para el profesional que consulta a ejecutar esa recomendación, sino la responsabilidad sigue estando en manos del médico. Exactamente como dice Víctor Hugo en esta otra versión distinta. O sea, estamos en una tertulia bioética y por eso la trasladamos al comentario médico, pero siempre discutimos eso, ¿no? No es vinculante la respuesta de un comité de bioética clínico. Entonces tiene la opción del médico en su formación, estructura, trayectoria, experiencia, tomar esta información que está empaquetada, razonada, inter y multidisciplinaria, pero no es una decisión que sea totalmente vinculante. Lo mismo que explicó Víctor Hugo recién. Muchas gracias, Gerardo. Y es bueno que lo argumente, bien, sí, me quedó ese concepto. La no ejecución de la recomendación, que es posible para el médico, puede pasar, la tiene que argumentar por qué no. O sea, uno le da todo el paquete armado y dice, bueno, yo esto, me parece que lo que tiene que hacer está en cuestión. Yo argumento que no, lo defino y digo, no, bueno, está bien, no voy a aceptar hacer esto, voy a hacer esta otra cosa. Lo mismo pasa en la resolución clínica. Le podemos dar una información. Muchas gracias. Nos quedaba lo último, María Ángeles, que había estado esperando y que tenía una pregunta. Y con tu pregunta vamos a ir cerrando. Así que tenés la palabra. Ay, que se dé. Ya está muteada, sí, pero ahí lo va a resolver. Sí, podemos escuchar. No, para ir terminando, me colgué pensando,
Muy bien planteado el tema. A mí lo que me asusta, y esto me gustaría que todos hicieran la imagen, sobre todo los que trabajamos en la salud, es que me imagino en un par de años, o las nuevas generaciones, tomando la guardia de acuerdo a la institución que vayan a trabajar, de acuerdo a la categoría, y poniéndonos un neurochip para hacer, digamos, tener una conciencia o una clínica institucional, porque la bioética global va hacia eso. Y bueno, la verdad realmente es un tema muy apasionante, lo felicito, doctor, que no sé, me sale, es una nueva idea, como para pensar y repensarlo, no quiero robar más tiempo. Muchas gracias. No, María Ángeles, vos sabés que creo que esto que mencionás, esto de que nos deja pensando es lo que nos pasó a todos, por lo novedoso, por lo distinto, por la posibilidad real. eh, Así que nos deja pensando, pero también nos da la oportunidad y nos invita a revisar cómo estamos ejerciendo la medicina hoy, cómo se puede ejercer distinto, qué criterios se usan y sobre todo en qué lugar nos posicionamos nosotros como equipo de salud frente a cada uno de los pacientes, a cada uno individualmente. Lo valioso de esto es que nos abre el pensamiento, a la reflexión, a las preguntas, y lo que vimos es que de este espacio de intercambio no surgieron preguntas en torno a lo técnico específicamente, sino preguntas profundamente humanas, que nos invitaron a ver cómo decidir mejor, cómo acompañar mejor, cómo cuidar a los pacientes, cómo proteger sus datos, cómo ser mejores profesionales humanamente usando una herramienta que habrá que usarla con prudencia, ¿sí? Bien como hacemos con todas las herramientas. Y también nos preguntamos o nos hace mirar cómo no perder de vista que detrás de cada decisión en el entorno de salud siempre hay una persona concreta que es única y que para ella estamos. Así que ojalá podamos seguir pensando juntos estos temas y más temas, porque justamente en esto, en el diálogo, en el encuentro, es donde la medicina y donde la bioética se vuelven más ricas, pero también se vuelven más humanas. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor Hugo, por ser generoso, sumarte a este espacio, darnos tu escrito y contarnos tu trabajo, tu experiencia y tu investigación, por generar este espacio de reflexión, y gracias a cada uno de ustedes por sumarse, por abrir la mente, por abrir el corazón y por estar dispuestos a escuchar algo nuevo y a repensarlo juntos. Así que nos vamos llenos de preguntas también, que van a seguir surgiendo las preguntas, así que realmente este espacio nos nutrió como siempre esperamos. Así que muchas gracias a todos por sumarse y gracias, Víctor Hugo, también. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes, gracias por las reflexiones que he tomado nota y ya tienen ahí mi dirección, y si queremos ayudarme un poquito más en profundizar con la experiencia de ustedes, aquí estoy anotando el tema de la confidencialidad para profundizarla mucho más, como lo dijo María Ángeles. Muchas gracias, Gerardo, querido amigo, Silvia, querida amiga, y a todos ustedes, que Dios los bendiga muchísimo, y vamos a salvar vidas con amor, y amor significa también ciencia. Muchas gracias.